Incoterms provienen del término en inglés International Commercial Terms, que significa términos comerciales internacionales, los cuales facilitan las operaciones del comercio internacional y determinan las obligaciones. Esto hace que el riesgo disminuya. Los Incoterms determinan el alcance del precio, en qué momento y dónde se produce la transferencia de riesgo sobre la mercancía del vendedor hacia el comprador, el lugar de entrega de la mercancía, quien contratará y paga el transporte, quien contrata y paga el seguro, qué documentos tramita cada parte y su costo. En la siguiente presentación observaremos los siguientes Incoterms del 2010. Los primeros 7 son multimodal y los últimos 4 son marítimos. El Edward o en fábrica, los costos, riesgos y documentos corren por cuenta del vendedor hasta la entrega en fábrica. Desde el transporte interno hasta la fábrica, los costos, riesgos y documentos van por cuenta del importador. FCA o libre al transportista. Los costos y riesgos los corre el vendedor hasta el transporte interno, mientras que los documentos los incurre hasta la aduana de destino. Desde el transporte principal de origen hasta la fábrica del comprador los incurre el importador. CPT, transporte pagado hasta el lugar de destino designado. El vendedor asume los riesgos hasta el transporte interior y los costos y documentos hasta el transporte principal de destino. Por lo tanto, el comprador asume los riesgos desde aduana hasta la fábrica, y los costos y documentos los asume desde terminal de destino hasta la fábrica. SIP o transporte y seguro pagado hasta. El riesgo los cubre el vendedor desde fábrica hasta el transporte interior, mientras que los costos y riesgos los incurre el vendedor desde fábrica, incluyendo los seguros, hasta el transporte principal de destino. Mientras que el comprador, el riesgo lo incurre desde la terminal de origen hasta la fábrica del comprador. Mientras que los costos y documentos los incurren desde la terminal de destino hasta la fábrica del comprador. El DAT, entrega en terminal. Los riesgos y costos del vendedor van desde la fábrica hasta la terminal de destino, mientras que los documentos van desde la fábrica hasta transporte principal de destino. Los costos y riesgos van desde la aduana de importación hasta la fábrica, mientras los documentos van desde la terminal hasta la fábrica. DAP, entrega en lugar. Los costos, documentos y riesgos son responsabilidad del exportador hasta el terminal de destino. En ese momento, todas las responsabilidades las toma la aduana de destino por parte del importador. Luego, todas las responsabilidades las retoma el exportador hasta el transporte interno. DDP, entregas gas de derechos pagados. Costos, riesgos y documentos. El vendedor se encarga hasta el transporte interno del comprador. De ahí se encarga el comprador. FAS, libre al costado del buque. Esto quiere decir que el vendedor cumple con riesgos, documentos y costos hasta la aduana. De aquí, en el transporte principal origen, los riesgos, documentos y costos los cumple el importador hasta su fábrica. FOB, libre a otro. Esto quiere decir que el vendedor cumple con los riesgos y costos hasta el transporte principal, origen, y los documentos hasta la aduana, mientras que el importador cumple con los documentos desde el transporte principal origen y desde el transporte principal destino hasta su llegada cumple con los riesgos y los costos. CFR,
costo y flete por todo destino convenido. Los riesgos se dirigen desde la fábrica hasta el transporte principal de origen. Costos y documentos se dirigen hasta el transporte principal de destino. El importador cumple con los riesgos desde el transporte principal destino hasta la fábrica y con los costos y documentos desde el terminal destino hasta su finalidad. Sí, costo, seguro y flete. El vendedor asume los riesgos desde fábrica hasta transporte principal de origen, mientras que los costos y documentos los asume hasta transporte principal de destino con el seguro. El comprador asume los riesgos desde transporte principal de destino, mientras que los costos y documentos desde terminal de destino hasta fábrica. Se quiere aclarar que en el SWORD, FCA, CPT, DAT, DAP, DDP, FAS, COB, CRF, los seguros son convenidos y se aconseja que estos sean costeados por parte del importador, ya que es el que tiene la mayor responsabilidad durante todos los riesgos.